Arratsalde on guztioi, pozten naiz hemen zuekin egoteagatik. Lo malo de cuando uno escribe un libro es que luego no le dejan escribir el siguiente. Y entonces a uno le toca ir por ahí presentándolo. Ya este año había decidido que nada de presentaciones, porque es un gran esfuerzo, tienes que ir a muchos sitios y tal. Digo, bueno, voy a ir a Madrid, voy a ir a Barcelona, Iruña, que es mi ciudad, Donosti, que es donde trabajo, y ya está, ¿no? Y Zarauz, ¿no? O sea, bueno, y no descubro nada nuevo si digo que la democracia está en crisis, que hay una crisis de la democracia, se habla mucho de esto, y lo que he tratado en el libro es identificar en qué consiste esa crisis y en parte, ya que con el diagnóstico de la crisis ya me quedé agotado, pero en parte también me debía apuntar alguna solución. Y lo que voy a hacer es explicar esto, ¿no? En qué consiste la crisis, cómo se podía diagnosticar más o menos, cuáles son los síntomas más preocupantes del sistema político que tenemos y luego hacia dónde se podía caminar. En primer lugar, esta misma idea de crisis de la democracia es una idea también muy discutida, ¿no? Hace 4 años, me parece que fue, después de haber visto que había bastantes libros que habían publicado cómo mueren las democracias, cómo sobrevivirá la democracia, el final de la democracia, me cogí todos esos libros, me fui al Pirineo en verano y un día hacía montaña y otro día me dedicaba a estudiar, a leerlos, y vino un amigo mío, lo vio y me dijo, pero qué masoquista eres, ¿no? Porque el aspecto de la mesa con todos los libros sobre la muerte de la democracia, de la política, realmente era preocupante, ¿no? Bueno, mi diagnóstico así general es que esa crisis de la democracia tiene poco que ver con lo que ha sido otros finales de la democracia, como por ejemplo el gran periodo de crisis de la democracia en Europa, que es entre las dos guerras, ¿no? En los años 30, donde la famosa República de Weimar en Alemania, el ascenso de los partidos extremistas, pero fundamentalmente nazismo y comunismo. Y muchas veces en muchos de esos diagnósticos se repite la misma parecida sintomatología. Y entonces hay quien dice, se está repitiendo, es una cosa que a mí me pregunta mucho la gente, ¿no? Estamos repitiendo exactamente lo que pasó en los años 30, ¿no? Y esto va a acabar igual, ¿no? Bueno, primera idea, esto yo creo que en la crisis en la que estamos no tiene nada que ver, o muy poco que ver, aunque algunos síntomas coincidan, con la crisis de hace casi un siglo. Entre otras cosas, las sociedades son mucho más desarrolladas, más interdependientes, aunque efectivamente, por ejemplo, el caso de la presencia del extremismo de la nueva derecha en Europa resulta especialmente preocupante, ¿no? Pero yo creo que hay que diagnosticarlo bien y sobre todo hay que pensar que la democracia no... Si va a morir un día, John Adams, el que fue el segundo presidente de los Estados Unidos, decía que todas las democracias se suicidaban en algún momento, ¿no? Si eso fuera a ocurrir, que no lo sé, no lo espero, no será... ¿Qué tal se me oye? ¿Bien? Sí. La democracia, si muere, no morirá como murieron aquellas democracias, a saber, hombres armados que irrumpían en el Palacio Presidencial, ¿no? Y en la televisión, luego ya más adelante en la televisión, ¿no? No, yo creo que de lo que más amenazada está la democracia es de la apatía, la degeneración, la confusión de poderes, la falta de renovación, o sea, cosas que son en el fondo menos visibles, pero que son tan importantes como a efectos de la vida, de lo que es una democracia robusta, ¿no? Este diagnóstico me parece que está muy bien formulado en una frase del anterior presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, un político muy inteligente, un poco cínico, que en un momento determinado se le escapó la siguiente frase, que es una frase genial, ¿no? Para hacerse cargo de la totalidad del problema. Decía, sabemos lo que hay que hacer, pero no sabemos cómo hacer, si nos van a reelegir si hacemos lo que hay que hacer. O sea, el drama era
que digamos, el principio de realidad, el contexto era la crisis económica, ¿no? Pero lo podía decir para cualquier otra cosa, ¿no? Que los políticos, de alguna manera, sabemos lo que habría que hacer, pero la gente no nos reconocería que hemos hecho bien y nos castigaría duramente, ¿no? Esto me contaba una vez un antiguo ministro de Portugal, muy colaborador del Instituto de Gobernanza, que codirijo con Juanjo Álvarez, a quien supongo que conoceréis. Me decía una vez, hay bastantes cosas que el gobierno de Portugal no podíamos hacer porque nos debemos al electorado, y lo que hemos hecho ha sido subcontratar a Bruselas para que haga el trabajo sucio. El poli malo, pero con nuestro consentimiento. Pero llegábamos a Lisboa y decíamos, estamos totalmente en contra de esto que nos han impuesto en Bruselas, ¿no? Pero por lo bajo, oye, seguir haciendo eso, ¿no? Esto es una dinámica perversa, porque ¿eso qué supone? Supone, por un lado, supone varias cosas muy malas. La primera, pensar que existe algo así como lo correcto o lo que hay que hacer. Bueno, hay muchas posibilidades. La crisis fue atacada con unas recetas que, a mi juicio, no fueron las mejores. Pero no puede uno decir que esa receta era lo que había que hacer. Primero. Segundo, ¿qué imagen estamos transmitiendo de Europa, ¿no? O sea o no sea eso verdad, continuamente estamos trasladando la idea de que Europa es una gruñona, que nos impone cargas, y no nos damos cuenta de todos los aspectos positivos que tiene Europa. Mañana se presenta la Estrategia Europea de Inteligencia Artificial. Hoy el Consejo de Ministros del Gobierno español acabo de escuchar en la radio cuando venía para aquí, que ha aprobado la política de taxación fiscal para las grandes empresas tecnológicas. Y ha dicho que las implementará el año que viene. Hombre, a mí, si Europa se pone de acuerdo en hacer una política fiscal para las grandes empresas, tiene credibilidad. Lo dice España, es como si ahora el Ayuntamiento de Zarauz prohibiera el cambio climático en Zarauz. Pues son cosas que no tienen mucho sentido, ¿no? Bueno, y luego, tener una relación con la ciudadanía, tener una relación como si la ciudadanía no pudiera entender nada, ¿no? O sea, como si fuéramos estúpidos, ¿no? Yo creo que somos más capaces más capaces de malas noticias de lo que muchas veces nuestros gobernantes creen, ¿no? Podemos entender, ahora, hay que explicarlas bien, hay que contarlas bien, hay que hacer un debate, hay que hacer unos procesos, pero yo creo que podemos entender aquello de Churchill de sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Se puede entender que hay momentos de la historia de las sociedades que son especialmente dramáticos y que hay que hacer algo duro, ¿no? Pero esto supone, lo pongo en relación con esto, hay dos tipos de diagnósticos de lo mal que va la política. Si me permitís la simplificación, sobre todo cuando estoy hablando de un libro que se llama Teoría de la democracia compleja, pero yo creo que con esto nos podemos entender bien. La derecha suele decir, el problema es que la gente obedece poco a las autoridades, ¿no? Y no aceptan la delegación que supone la política en un entorno de complejidad y tal, ¿no? Este discurso de complejidad es un discurso que puede ser utilizado para hacer lo que te dé la gana, ¿no? La izquierda suele decir, el gran problema de la política es que los políticos no nos obedecen al pueblo soberano, que se supone que sabemos exactamente lo que habría que hacer, ¿no? Entonces, ¿en qué se parecen los dos diagnósticos? En que los dos dan por sentado que uno de los dos elementos sabe perfectamente lo que hay que hacer. El gobernante o el soberano popular, unos y otros sabemos, no coinciden, pero sabemos perfectamente lo que hay que hacer. Y la otra cosa que presuponen los dos modos de ver el mundo y los modos de ver la política es que la relación entre gobernantes y gobernados es de obediencia, en una dirección o en la otra. La izquierda dirá, los representantes deben obedecer al pueblo, y la derecha, vuelvo a pedir excusas por esta simplificación, y la derecha dirá, la gente no comprende, no obedece, no nos hace caso, no acepta nuestra... Unos dirán, no nos representan, y otros harán como ese cuento de Bertolt Brecht, que a mí me encanta, en el que se describe a un gobierno que está
muy insatisfecho con el pueblo que le ha tocado gobernar y que delibera acerca de cómo disolverlo y elegir otro, ¿no? Pues no tiene ningún... Las dos cosas son igual de ridículas, ¿no? Y la relación entre gobernantes y gobernados tiene que ser más dialéctica, no de obediencia, uno encima del otro, sino probablemente los dos colaborando. ¿Para qué? Para abordar la perplejidad que tenemos, porque tenemos un mundo para el cual no sirven nuestras instituciones, pero tampoco hay recetas muy fáciles acerca de cómo hacer esto. La propia estrategia que va a hacer pública mañana la Comisión Europea me parece que es muy discutible. O sea, hay muchas cosas que son muy discutibles, pero también entiende uno que entramos en un territorio que nuestros abuelos, si se lo contáramos, no lo entenderían, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué es esto de cambio climático? Mundo virtual, Internet y tal, no entenderían, ¿no? Y para este mundo no estaba diseñado las instituciones políticas que tenemos, ¿no? Bueno, esto se podría acabar con un mapa de diagnóstico que es la gran ruptura que hay en la sociedad, en las democracias contemporáneas, entre populismos y tecnócratas, ¿no? En fin, también esto es una simplificación. Y yo la palabra populismo ya hace mucho tiempo que ya he dejado de utilizarla, cuando me he dado cuenta que es simplemente un arma arrojadiza. Populistas son los otros, por definición, ¿no? Bueno, pues con esto no funciona, ¿no? Pero es verdad que tenemos esa gran ruptura, ¿no? Entre lo que podemos llamar gente que gestiona, tomando esa terminología de Freud, el principio de placer, y gente que gestiona el principio de realidad. Gente para lo cual no hay límites, todo se puede obtener ya, es falta de voluntad, y otros que te dicen, no, aquí el problema es exactamente el contrario, ¿no? Aquí hay que gestionar la economía, el dinero, los límites, la racionalidad, ¿no? Algo no va bien cuando tenemos esta ruptura de una manera tan radical, ¿no? Y en parte mi libro es un intento de pensar cómo podíamos combinar estas dos aproximaciones a la realidad. No perder de vista la realidad, no tiene ningún sentido, pero tampoco perder potencia de normativa, ambición democrática, de resolver los problemas, efectivamente, de incluir a la gente, de que la gente entienda la política y preste legitimidad, ¿no? Y no hacer las cosas a escondidas. Todo el proyecto europeo es un proyecto que está pensado desde el principio para hacer las cosas sin preguntar a la gente, lo cual tiene una cierta justificación, porque Europa, el proceso de integración europea empieza tras la Segunda Guerra Mundial, y sobre todo entre Francia y Alemania. Y los dos países, las dos clases políticas dirigentes, tenían bastantes motivos para desconfiar de su población. Salíamos de la Alemania nazi y de la Francia de Vichy colaboracionista, ¿no? Pero ya no estamos en ese mundo, ha pasado casi 100 años, ¿no? Bien, ¿cuál es el principal problema que me ha parecido identificar en esto? Es un problema de falta de complejidad de nuestras instituciones. Hay un principio en la teoría de sistemas ya muy antiguo, que se llama el principio de Ashby, que es: tú no puedes resolver un problema que es complejo con unos instrumentos que no estén a la altura de esa complejidad. O sea, con cosas sencillas no resuelves una cosa complicada. Lo que tienes que hacer es elevar el nivel de complejidad, o si se quiere, de inteligencia del instrumento para estar a la altura del problema, ¿no? Hay dos ataques, hay dos grandes estrategias, dos grandes problemas con la simplificación de la política. Por un lado, el hecho de que mucha gente simplifica interesadamente. Hay mucha gente que le viene muy bien, muchos agentes que pululan en la política le viene muy bien que hay un problema complejo como el tema de la migración, que es un asunto complicado, donde hay que poner muchos valores en juego. Bueno, pues construimos un muro, ¿no? Es decir, un muro es la mayor estrategia de simplificación, es poner una cosa rotunda que todo el mundo sabemos que no vale para los fines que se pretenden, porque la gente ahora las vallas de Ceuta y Melilla las van a levantar 30 metros, ¿no? Hombre, yo no me imagino a alguien que venga de la África profunda y haya invertido 2 meses en llegar a Ceuta y Melilla echándose para atrás. Ya encontrará algún sistema, para pasar, ¿no?
no creo que el problema de la droga en Estados Unidos se deba a que hay gente que la lleva de México o de Guatemala. No, hay gente que la lleva, pero sobre todo hay gente que la consume, ¿no? Es decir, y luego además también es una cosa que está también muy estudiada, cómo un muro incrementa ciertas actitudes negativas hacia la gente de fuera. O sea, un muro no resuelve nada y encima provoca más xenofobia y una visión del que viene de fuera como algo amenazante, ¿no? El otro día salió en Le Monde un chiste que me hacía gracia porque, bueno, no tiene ninguna gracia, pero era muy significativo de en qué mundo vivimos. Decía una persona a otra, hemos identificado un grupo de gente que tiene coronavirus. Y el otro decía, ¿y cómo lo sabes? ¿Cuáles eran los síntomas? Que tienen los ojos rasgados. Bueno, os reís, pero a ti te ponen un muro muy grande delante de tu casa para impedirte algo que puede ocurrir o puede no ocurrir y te pones mucho más nervioso. De mismo modo que los ladrones van a robar a los sitios donde hay muchas señales de alarma y tal, porque si hay señales de alarma habrá algo interesante que robar, ¿no? Bueno, y la otra clave de esa simplificación tiene que ver con la misma historia en la que estamos. Es decir, la mayor parte de los conceptos políticos que manejamos, poder, soberanía, territorio, representación, participación, la propia democracia, fueron inventados más o menos y conceptualizados hace 300 años. ¿Qué tipo de sociedades había entonces? Había unas sociedades homogéneas desde el punto de vista lingüístico, cultural, religioso. Eran sociedades autárquicas, es decir, más o menos delimitadas, el espacio de actuación, el espacio, o sea, no había, en fin, había algo, pero no había lo que hay ahora, ¿no? Que es, en este caso de coronavirus es fantástico para entenderlo, ¿no? Lo que más se ha globalizado ha sido el pánico. Antes de que más que la enfermedad, más que el virus, se ha globalizado el pánico. Bueno, acabó con el mobile en Barcelona antes de llegar, ¿no? Es decir, vivimos en espacios completamente abiertos, no hay protección suficiente para un contagio financiero, de una crisis financiera, como ha sido el caso de la crisis del 2008, la crisis de las subprimes en Estados Unidos, lleva en una conexión que se puede rastrear a la crisis del mercado inmobiliario en el sur de España, en Italia y en Grecia, directamente. Por cierto, bueno, ahora iré hasta otro caso. Entonces, se piensan los conceptos para ese tipo de sociedades. Y ahora que nos encontramos con que estamos en sociedades abiertas, en procesos de integración, como es el caso de Europa, sociedades mucho más plurales, donde hay artefactos tecnológicos que hay que gobernar con unos riesgos que no conocemos. ¿Qué tecnología tendría que gobernar el político que estaba al frente de la Ginebra, de la ciudad de Ginebra, en la que Rousseau escribió el contrato social? ¿Qué es lo que tenía? ¿Qué tipo de complejidad? Pues nada, ¿no? Hoy en día tenemos que gobernar algoritmos, tenemos que saber qué efecto va a tener la robotización en el mundo del trabajo, que tampoco lo sabemos muy bien, hay tus teorías. Tenemos una economía financiarizada, con unos productos financieros que implican una serie de riesgos enormes y con una gobernanza de eso que no hemos acertado a hacer muy bien, como lo prueba el hecho de la crisis económica, ¿no? Sobre la crisis económica quería deciros una cosa también que puede ilustrar esta idea, que es, vuelvo otra vez a la simplificación izquierda-derecha, solamente a efectos de explicación, ¿no? ¿Qué explicación dio la derecha de la crisis económica? La gente ha vivido por encima de sus posibilidades, ¿no? O sea, identificar el comportamiento individual de las personas como los causantes de. ¿Qué explicación daba la izquierda? Aquí ha habido una gente que nos ha robado. ¿Os acordáis cuando detuvieron a Madoff, aquel estafador? Y la primera impresión que nos daba es, ya está, ya hemos descubierto el culpable de la crisis, ¿no? A la cárcel y ya esto se ha arreglado. No. Lo que no se entendió bien, creo, es que estábamos ante una crisis debida a factores sistémicos y no a comportamientos individuales. La gente consumió mucho, algunos en exceso, porque el crédito era muy fácil. Eso tuvo unos efectos en los mercados financieros porque había
una gobernanza global muy insuficiente, había una psicología colectiva de emulación, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, al final, lo que en este libro insisto mucho es los factores sistémicos de regulación o de falta de regulación, de interacción, son fundamentales. El comportamiento individual es muy poco relevante a estos efectos. Lo que importa es cómo interactuamos unos con otros, cómo se producen rebotes, efectos de reverberación de por ejemplo, de nuestro pánico. El mobile se lo carga la primera empresa que se cae del asunto y que arrastra otra, que arrastra otra, que arrastra otra, que está en un contexto además en el cual salirse de una feria de este estilo implica tener que pagar muchísimo dinero y por tanto cuanto antes te salgas y apeles a una causa objetiva que te exima de toda responsabilidad, como un virus cuya magnitud exageras, empezando por las propias empresas que se van. ¿Lo veis? Al final todo es más una cuestión de atmósfera, de contexto, de interacción, que una explicación simple porque ha habido un canalla o porque ha habido un agente irresponsable, ¿no? ¿Se ha entendido más o menos? Sí. Bueno, y si no, lo compráis el libro y lo leéis y ya ahí está muy bien explicado, ¿no? Bueno, otro factor, voy a hacer unos cuantos, ¿no? Tampoco lo voy a explicar todo porque si no, no lo leéis, ¿no? El otro factor tiene que ver con lo que podríamos llamar una aceleración brutal del mundo en el que vivimos, una aceleración y una volatilidad, ¿no? Es decir, está habiendo un proceso de aceleración que tiene además varias causas curiosas, ¿no? Por ejemplo, una causa, el otro día lo pensaba a propósito de, bueno, no importa de qué, pero Rajoy, que fue un gobernante que quizás os acordaréis, no sé si os acordaréis de él o no, porque también la memoria, todo esto va tan rápido que eso parece una cosa del siglo pasado. Bueno, Rajoy perdió 2 elecciones y ganó a la tercera, ¿no? Yo creo que hoy en día no hay ningún líder político así en el panorama de los que quieren acceder al poder que soportaría perder 2 elecciones, o mejor dicho, su partido o sus votantes, porque nos hemos convertido en gente muy ansiosa, gente con poca paciencia, somos sociedades de gratificación inmediata, yo lo quiero ya, que no. Esto de esperar, en fin, en plan, darme otra oportunidad. Y eso es uno de los factores que a mi juicio explica la polarización que hay en la política. Es decir, ¿cómo está todo tan polarizado? Pues muy claro, yo lo tengo muy claro. Si tú solo tienes una bala, la usas. Es decir, si tu único recurso, o sea, si tu alternativa es o llego al Palacio de Ajurianea o de la Moncloa o al que sea, o me voy al paro, o me fusilan en mi partido, o mi electorado me vuelve la espalda, pues entonces, ¿qué haces? Pones todos los medios. Por eso, esto conecta con otra cosa que luego diré, por eso todo se ha convertido en una enorme competición, en el fondo una competición electoral, ¿no? Pero bueno, sobre este tema lo diré luego. ¿Qué pasa con esto de la aceleración de la política? ¿Qué efectos tiene? Por ejemplo, tiene un efecto muy curioso y es que la política está llena de pseudomovimientos. Es decir, de gente que se agita muchísimo y que cambia muy poco las cosas. En parte, yo creo que todo el fenómeno de la indignación y el momento de la indignación fue un momento en el que se desataron grandes expectativas. ¿Os acordáis, hablando de memoria y cómo las cosas van tan rápido, os acordáis de aquella frase de hay que cambiar el modelo productivo? ¿Dónde está? ¿Qué hemos hecho? Pues probablemente no mucho, ¿no? Es decir, cómo a veces la propia dinámica de la protesta social es un movimiento que gira muchas veces en el vacío y que tiene pocos resultados prácticos, ¿no? Y eso hace que la gente se acelere y se agite. A mí me gusta decir que me gustaría patentar un detector. Yo tengo un detector de vagos. Un detector de vagos, si alguien lo quiere, y yo le explico el algoritmo, ¿no? Un detector. ¿Cuál es el más vago de la organización, de la familia, del partido, de mi departamento? Siempre coincide con aquel que se agita más. Aquel que está todo el día es el más vago, ¿eh? Y el que va con calma, tranquilamente y tal, ¿no? Suele ser el más trabajador. Por lo menos si entendemos por trabajador aquel que modifica un estado de cosas, ¿eh?
y no simplemente aquel que escenifica, ¿no? Bueno, en parte la política hoy en día es mucha escenificación, lo cual quiere decir algo tiene que ver con una política vaga, una política que no consigue cambiar nada, pero la gente está, vamos, no hay más que ver la agenda de un político, de cualquier político, como la tiene, ¿no? Y hablamos muchas veces de que habría que transformar la democracia, que hay que mejorar la democracia, transformarla, y hablamos muy poco de cómo hacer una democracia transformadora. Una democracia que cambie las cosas, ¿no? En las elecciones españolas últimas, creo que eran las últimas porque ya he perdido la cuenta, había un lema que decía, haz que pase, ¿no? Y había otro, que ahora no me acuerdo cuál era, pero muy similar. Es decir, hay una especie de nostalgia de que pasen cosas, de que con la política se cambien cosas, ¿no? Frente a la constatación diaria de que la política cambia muy poco. Para empezar, cambia muy poco ella misma, ¿no? Forma parte de esta aceleración la experiencia también de lo que podríamos llamar la conversión de todo el proceso político en proceso electoral. La política tiene tres momentos fundamentales. Un momento de competición electoral, un momento de configuración del gobierno, para los cuales muchas veces, y sobre todo cuando el panorama político está fragmentado, se requiere una coalición, un acuerdo, y luego hay un momento propiamente dicho de gobernar. ¿No os da la impresión de que en estos momentos lo único que hay es el primer momento? Es decir, que ¿por qué les costó tanto a estos que luego se pusieron de acuerdo? ¿Por qué les costó tanto hacer un pacto? Pues muy claro, yo vuelvo otra vez a la explicación por causas estructurales y no por propiedades de las personas. Si tú tienes mucha repetición de elecciones y tienes un gobierno surgido de una moción de censura que dura un año y que gobierna como estando de campaña electoral, y además lo dijeron así, esto es una campaña que dura un año, la relación entre los líderes políticos es una relación de desconfianza, no, mejor dicho, es una relación de competición, porque el escaño que sacas tú no lo saco yo. Entonces, tenemos que competir. ¿Cómo se compiten? Hay dos maneras fundamentales de competir. Una es poniendo a caldo al adversario y la otra es prometiendo mucho. Bueno, tú puedes hacer las dos cosas, pero eso es un boomerang. Tú tiras ese boomerang y de repente abres las urnas y no te dan los números para un gobierno de mayoría absoluta. Entonces, ¿cómo explico yo a mi gente que aquel al que le he puesto a caldo ahora va a ser mi vicepresidente? Voy a intentarlo otra vez. ¿Cómo explico yo a la gente que eso que había prometido en la campaña y que había ido elevando, porque claro, la competición cada vez es más dura, pues si tú prometes 7, yo prometo 10, y vas elevando, ahora ¿cómo le explico yo a la gente que no hay dinero, que no me deja Europa, que el presupuesto tiene que ser tal? No tengo manera de explicarlo. Bueno, pues repetimos las elecciones, ¿no? Pero una de estas personas que estaban en la negociación me dijo, yo le dije, tenéis que construir confianza, porque si esto sin confianza, ¿qué tal andáis de confianza? Y me dice, fatal. No os diré quién para que no, fatal. Y dije, pues claro, normal, es sincero, pues ¿cómo vas a...? O sea, si yo estoy compitiendo 6 meses y gobernando 3 años y medio, bueno, eso lo soporta cualquiera, o sea que nos hemos puesto a caldo en un debate, pero bueno, bien, pues ya está, cambiamos la máscara y ahora entramos en otro contexto. Pero claro, si el debate ha sido continuo, también un político me decía el otro día, decía, yo es que no he hecho otra cosa que dar mítines en este periodo de 2 años o 3 años. Y me gustaría tener una relación con los otros líderes políticos que no sea tan competitiva, tan dura, ¿no? Muchos de los problemas que tenemos requieren una conversación, requieren tejido, una confianza, ¿no? Otro político que está en la cárcel me decía, a propósito de una sugerencia que yo le hice, me decía, os podéis imaginar quién es, cómo eso que me dices me convence. Ahora lo que tengo que pensar es cómo se lo explico a mi gente. Claro, si tú has estado dirigiéndote a tu gente en términos de votantes o clientes casi de votantes,
ahora tienes que explicar que hay unas limitaciones, que hemos aprendido algo de la historia, que se puede hacer lo mismo o cosas parecidas de otra manera y tal, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos un problema. Con lo cual, ahora el gran desafío que tendríamos que abordar es cómo hacer que la dimensión competitiva, electoral, antagonista, de promesas desatadas, quede reducido en el tiempo y en la lógica, ¿no? Y que no esté todo el proceso político invadido por una categoría, ¿no? El otro asunto, que también, como veis, está todo muy vinculado, ¿no? Es el cortoplacismo, ¿no? O sea, esta idea de... os pongo un ejemplo. Sí, tampoco, yo no quiero hablar de política concreta, que eso ya es un aburrimiento, ¿sí? Pero el ejemplo puede ilustrar, ¿no? ¿Por qué muchas veces aquellos asesores políticos que sirven para ganar elecciones siguen luego asesorando a los políticos para gobernar? Cuando son dos cosas completamente distintas. Pero yo conozco bastantes asesores políticos y realmente de lo que saben, y hay gente muy buena, es de ganar elecciones. Y hay muy poca gente asesorando políticas públicas, o sea, temas que no son competitivos. Bueno, ya nos hemos pegado con el adversario. Ahora vamos a abordar la reforma de la justicia o la lucha contra el cambio climático o una reforma educativa. Ya no vale la competición. El elemento de competición es menor. Ahí vale más la exploración de un terreno de acuerdo, porque no hay acuerdos serios si no hay no hay transformaciones serias si no hay mayorías amplias. Las mayorías escuetas en muchos campos no sirven para casi nada, ¿no? Bien, y entonces esto implica que la política no es un lugar especialmente propicio para la reflexión. Es un lugar de gran agitación, con agendas muy pobres, temáticamente y temporalmente, donde lo de pasado mañana, el pasado mañana ya no existe. Lo que hoy era muy relevante, y aquí podíamos poner miles de ejemplos, en lo que hoy es un asunto gravísimo, pasado mañana se ha olvidado. Y ahora, podía hacer el ejercicio de coger el periódico del mes pasado, el periódico de enero, y sacar aquí unos cuantos acontecimientos que nos parecieron críticos, de una gran importancia. Cómo aquello se ha gestionado de una manera comunicativa y tal, no se han cambiado las cosas realmente y ya nos hemos olvidado. Y en parte también eso es culpa nuestra, o sea, es culpa de la ciudadanía, culpa no me gusta la palabra, es responsabilidad de la ciudadanía, responsabilidad de los medios de comunicación, responsabilidad de todos, ¿no? No solamente de los políticos. Por cierto, yo cuando he dado charlas como esta, si quería cosechar un aplauso del público, que a veces a uno le apetece, ¿no? Que le aplaudan y tal, ¿no? Aquí ya sé que me vais a aplaudir, diga lo que diga, pero lo mejor era lanzarle una puya a los políticos. Hablar mal de los políticos es una cosa que todo el mundo lo entiende perfectamente, eso toca la fibra y sobre todo toca una fibra respecto de la cual deberíamos ser un poco autocríticos, que es eso satisface nuestra cuota diaria, digamos, de indignación, que es como el que tiene una dependencia. Bueno, ya me he indignado hoy. Y la otra parte, que es la otra cara de la moneda, es que nos desresponsabiliza. Y la pasión por la desresponsabilidad, la irresponsabilidad, es irresistible. O sea, cosas que te quitan... Es como el alcohol nos gusta porque te quita la timidez y te pone contentico, ¿no? Bueno, pues meternos con los políticos nos sitúa en un horizonte de completa irresponsabilidad. Y eso es la irresponsabilidad del borracho, pero en términos políticos, ¿no? Tú te estás riendo muchísimo, yo no sé si de mí o del contenido. Bueno, y el otro tema, ¿no? La otra pobreza es las agendas muy pobres, ¿no? O sea, el tema, o sea, los temas sobre los que se discute, se debate, que tienen los políticos encima de la mesa, los que están trabajando, es muy pequeño. Y si os fijáis, hacer este pequeño análisis, ¿no? Sobre qué temas gobierno y oposición se están poniendo a caldo. Suelen ser 2 o 3. Hay ministros que pasan totalmente desapercibidos, ¿no? Es que ni sabríamos decir ministros o consejeros, lo que sea, ¿no? Y en cambio hay otros que están exageradamente expuestos,
porque eso ha sido elegido como el campo de batalla, ¿no? Este es el campo de batalla. Bien, yo creo que ya has puesto la cabeza como un bombo hablando de problemas y tal. Bueno, voy a poner otro ya, y ya paso luego, no os preocupéis que paso luego a algo que podríamos llamar atrevidamente soluciones. El otro problema es, ¿y cómo combatimos a la extrema derecha? Es un problema grave. O sea, ahora mismo está habiendo en Europa, pero bueno, va a haber las elecciones en noviembre en Estados Unidos. Trump tiene bastantes posibilidades de ser reelegido, sobre todo si los demócratas no eligen a un candidato ganador. Tenemos a Bolsonaro, bueno, ya el modelo chino ya ni os cuento, ¿no? Pero en Europa hay muchos países donde la extrema derecha es una amenaza e incluso ha entrado en los gobiernos. En gobiernos en Austria, en Alemania, en Turingia hace poco, y bueno, sabéis lo que pasó, que Merkel echó para atrás aquello y provocó probablemente su declive ya final, porque la candidata a proseguir a Merkel era esta mujer de nombre impronunciable, ¿no? Bueno, y Vox y tal, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con eso, no? Entonces, aquí hay una gran posibilidad, una bifurcación, dos posibilidades. La primera de las cuales es, bueno, hagamos lo mismo que Vox, hagamos lo mismo que Alternativa por Alemania, hagamos lo mismo que Le Pen, y ya no le votará a la gente. Eso ha funcionado mal, eso es digamos, lo que le sale, además en este tema yo creo que tienen más responsabilidad las derechas moderadas, los partidos conservadores, liberal-conservadores, ¿no? La otra alternativa es, a mi juicio, mucho más razonable, que es insistir en la propia ideología, que es bueno que haya. Europa es una construcción resultado de un gran pacto entre la familia democristiana y la familia socialdemócrata. Ya no existen esas familias, desde luego, con tanta potencia, y además porque ha habido muchas transformaciones, ¿no? Pero es bueno que en las sociedades partidos liberal-conservadores, que tengan su porcentaje de votos y tal, y que no se hayan vuelto locos, ¿no? Y yo creo que en esto, si uno ve lo que está pasando a la derecha española, a la derecha francesa, en parte a la derecha alemana, a la derecha italiana, por supuesto, están compitiendo a ver quién es más duro y a ver quién dice la barbaridad mayor, ¿no? Y bueno, yo creo que esto es un error, que esto es una profunda equivocación, ¿no? Hay que sacar a la gente del marco mental que la derecha nos quiere imponer, ¿no? Por ejemplo, ha sido muy interesante el fenómeno, muy interesante y muy horrible, ¿no? El fenómeno este de la idea esta del PIN parental, o el veto parental, ¿no? Bueno, por cierto, yo he intentado, siempre que me ha tocado hablar un poco de esto, de no utilizar la expresión PIN parental, porque es una expresión que le quita importancia al PIN, ¿no? No, veto, o sea, eso es un veto, ¿eh? Pero, no sé, estoy pensando ahora en Navarra, hace 4 años, cuando cambia el gobierno, la derecha empieza un discurso muy duro, hablando a propósito contra la subida de impuestos que hace ese nuevo gobierno, y en lugar de decir, nos parece que está en su derecho, es decir, nos parece que se paga demasiado, que no tiene sentido, que va a frenar la innovación, bueno, esos son argumentos que se pueden utilizar, utiliza la expresión, esto es una expropiación. Por tanto, el marco mental es todo lo mío es mío y lo común, cualquier cosa que de lo mío salga hacia lo común es una expropiación, ¿no? Hay que sacar a la gente de esos marcos mentales, porque en el fondo es una secesión respecto de lo común. Y el tema de los hijos e hijas que no vayan a ciertas asignaturas, a cierta tal, en el fondo es decir, no, esto como si lo ideal fuera la educación familiar, ¿no? O como si la escuela fuera una prolongación de la familia, en fin, otras cosas sobre las que se puede hablar. Pero tú no puedes estar discutiendo dentro del marco que te ha diseñado la extrema derecha. El marco, tienes que combatir para que el marco sea diferente, ¿no? Bueno, sobre todo esto hay un gran debate. Esto conecta con una cosa, sí, me da tiempo, que el otro día escribí en El País, la semana pasada, me parece que fue, un artículo a propósito empezaba preguntándome por qué muchos trabajadores en varios países están votando a la extrema derecha, cuando venimos de un mundo, finales del 19, principios del 20, donde más o menos los trabajadores votaban a partidos que creían a la gente que les representaba mejor, y los ricos, bueno, eso ya se invirtió hace mucho tiempo, ¿no? Aparte se invirtió, entre otras cosas, porque no existe ya la categoría de clase
existe gente muy desfavorecida y existe dominación, existen muchas cosas penosas, pero la categoría de clase, es decir, un grupo homogéneo que va en bloque a votar, eso se ha ido al garete, ¿no? ¿Por qué votar a la extrema derecha? Bueno, yo la he dado una explicación, digamos, por el género, ¿no? Que es, ¿por qué esos líderes que están apareciendo ahora, tan machirulos, ¿no? Tan macho alfa como Putin, Trump, por ejemplo, qué bestia, ¿no? Una persona que dice lo que dijo de las mujeres y luego van y le votan a un montón de mujeres. ¿No? Bueno, pues, y él dice, es que en el fondo es todo lo que les gusta a las mujeres. Tal. En fin, el propio Abascal, nuestro Abascal paisano, con un caballo, montado a caballo, tal, ¿no? Ortega Smith disparando. Tal. Están apareciendo un montón de líderes que representan no sé cómo llamarlo, ¿no? El patriarcalismo, el machismo tradicional como un valor, ¿no? Y la explicación que a mí se me ocurrió leyendo a un sociólogo francés, Bourdieu, que decía, a partir de encuestas sociológicas que había hecho, ¿no? Decía, donde los roles mujer y hombre están más asentados es en el nivel más bajo de la escala social. Y a medida que vas aumentando, las mujeres se van, no sé cómo diría, los hombres se van feminizando y las mujeres se van haciendo más varones, ¿no? Y entonces ponía ejemplos históricos como, además lo demostraba con casos muy concretos de encuestas en fábricas, en el mundo rural, francés y tal, ¿no? Donde se veía perfectamente eso, ¿no? Y a medida que ibas subiendo en el nivel de escala económica, digamos, las mujeres se ponían pantalones, fumaban, o sea, adquirían hábitos que eran asignados, digamos, al varón, y los varones se preocupaban de la moda o adquirían formas menos rudas de tal, ¿no? Entonces, bueno, no acepto esa distinción tajante, porque además creo que esos son estereotipos, ¿no? Pero sí me parece muy interesante la idea de cómo hay ciertas cosas que se están cruzando, ¿no? Y que hay que darle una explicación más sofisticada. Y claro, yo lo que me preguntaba es, bueno, ¿y esto en Francia ahora cómo se aplica? Se aplica perfectamente. Hay un líder de la izquierda, bueno, tampoco es una izquierda muy izquierdosa, como Macron, que tiene un aspecto suave, diplomático, encima se ha casado con una mujer 40 años mayor que él, o 30, ¿no? Con lo cual, claramente, el mundo rural y el mundo de los barrios obreros de París no le votan ni su padre, ¿eh? Y en cambio tenemos una líder de la derecha, Le Pen, que es un tío, ¿no? O sea, lo más parecido a un tío que se puede uno imaginar. O sea, ha adquirido rasgos varolines, ¿no? Y su manera de... En el sentido clásico, ¿no? En el sentido de su manera de expresarse, ¿no? Claro, el trabajador, buena parte de los trabajadores, tienen una experiencia del mundo y del trabajo, de contacto con la materia, en la fábrica, en la mina, en el campo, tal. Y el mundo del que viene Macron, que es filósofo, pobre, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Nadie es perfecto. Por un lado, y por otro lado, es un hombre que se ha dedicado a las finanzas, y las finanzas es la parte de la economía menos masculina, o sea, más, no sé cómo explicarlo, ¿no? De menos contacto con el mundo material, que sería lo que en el esquema tradicional correspondería a los varones, ¿no? Siguiendo los estereotipos, que ya repito que eso no... Hay mil discusiones sobre la nueva masculinidad, diversos tipos de feminismo y luego la LGTBI y tal. O sea, estamos en un mundo en el cual hay gente que se siente muy perdida y hay gente que se siente muy amenazada en su rol tradicional. Y si reconocen los líderes políticos algunos rasgos de estos roles, lo compran. ¿Os parece? Bueno, por último, tengo que decir algo de las soluciones, porque si no Juanjo me reñirá, siempre me achaca que lo de los problemas lo hago muy bien y luego lo de las soluciones ya no hay tiempo, bueno, me voy, ¿no? Pues bueno, yo creo que hay 4 campos que tenemos que trabajar como sociedad. Y todos tienen que ver con una idea básica de la democracia. La democracia supone que aquellos que son afectados por una decisión política tienen que tener un cierto protagonismo en esa decisión política, ¿no? Si a mí me afecta
algo, pues el lugar donde ese algo es decidido, debo estar yo de alguna manera, a lo mejor no directamente, representativamente y tal, ¿no? Y por tanto, el censo electoral, que es donde están todos los que votan, y que ha sido un gran caballo de batalla en la historia de la democracia, porque el sufragio universal, del censitario al universal, a las mujeres, al femenino, hay una lucha del sufragismo que ha consistido en ampliar el censo, ¿no? Y la hipótesis que yo tengo, si nos tomamos en serio esta idea fuerte de la democracia, ¿no? Disminuir el gap, la falta de coincidencia entre los que deciden y los que padecen la decisión, ¿no? En lo posible, claro, no es lo mismo. Sí, yo estoy representado en la conferencia de lucha contra el cambio climático, pero no voy a ir allí. Además, hay una parte técnica y tal. Pero tiene que haber una coincidencia, ¿no? Bueno, pues hay 4 grandes cosas o gentes, o como le queramos llamar, que no están en la lista. Y por ahí, y ponerlos en la lista del censo electoral sería una auténtica revolución. Primero, los vecinos, las generaciones futuras, las mujeres y la naturaleza. Los vecinos. Es evidente que para muchos problemas y muchos asuntos políticos, lo que yo haga aquí tiene efectos en el vecino de allá. Si yo tiro plásticos aquí en la playa de Zarauz, eso acabará llegando a Bayona o a cualquier ciudad del sur de Gran Bretaña, ¿no? Es decir, si yo gasto aquí de manera desaforada, eso tiene efectos sobre el euro, pero, por cierto, si los alemanes, como ocurrió en medio de la crisis, mantienen una demanda interna tan baja, eso supone para nosotros un problema gravísimo, ¿no? Yo creo que la gestión de la crisis del euro fue muy insuficiente en cuanto que había una hegemonía alemana y de los países del norte, pero no fue insuficiente desde el punto de vista formal. Es decir, claro que tiene que ver, claro que tienen derecho ellos a pedirnos a nosotros una responsabilidad financiera, o muchas cosas, pero igual nosotros le podemos pedir a ellos cosas para hacer una cierta simetría, ¿no? Pero en el momento en que estamos en sociedades que las cosas que nosotros decidimos tienen efectos en el espacio sobre otros, esos otros tienen derecho a decirnos lo que tenemos que hacer. A tomar parte, a hacer parte del proceso de decisión de aquí. Y al revés, nosotros allá. Entonces tenemos que horizontalizar la democracia. La democracia no es solamente una cosa de un solo país, sino que ahora mismo significa que cada vez vamos hacia sociedades más intrusivas. De hecho, toda la doctrina de derecho internacional pasa del famoso derecho de intervención o de injerencia en caso de conflicto bélico, como se formulan los grandes tratados internacionales, y pasa luego ¿a qué? A la obligación de intervenir cuando hay que proteger ciertos bienes comunes. O sea, vamos a un mundo cada vez más intrusivo, donde cada vez hemos de permitir, lo digo así un poco provocativamente, que nos digan lo que tenemos que hacer. Lo único que hace eso democrático es que yo también puedo decir, nosotros también podemos decir a ellos. Y eso son las instituciones. Y hay muchas cosas. Y esto no es tan revolucionario. Hay muchas instituciones, en Europa básicamente, donde esto ya se verifica. La segunda cuestión, tenemos que incluir en nuestro proceso de decisión a los otros que están en el tiempo. No a los vecinos, sino a los que vendrán después. Y, por tanto, sobre todo, cuando nosotros tenemos una política de intervención en la naturaleza, en la configuración de la economía, de las instituciones, de las infraestructuras, tan potente, que va a tener muchos efectos prolongados en el tiempo, claro, esos afectados por esta decisión tienen que estar en nuestro sistema de decisión política. ¿Cómo incluimos a los niños? Como a las generaciones futuras. En la ONU hubo una propuesta, no me acuerdo de Ban Ki-moon, creo que fue, de hacer una comisión, como hay comisiones de la infancia y tal, de muchas cosas, una comisión de derechos de las generaciones futuras, o de justicia intergeneracional. Nosotros estamos
transmitiendo a las generaciones futuras entornos, problemas, instituciones que van a condicionar su vida. Tenemos que anticipar eso. Pero, ¿cómo hacemos esto cuando la regla de oro de la democracia nuestra es la democracia electoral? Todo, bueno, iba a decir todo para 4 años. 4 años me parece una barbaridad, o sea, no llega a eso, ¿no? Pero en el mejor de los casos, 4 años. Aquí en Guipúzcoa funcionó una temporada, y Juanjo y yo trabajamos ahí con la Diputación hace tiempo, una cosa que no la debimos hacer muy bien porque de hecho no ha durado. Pero, bueno, ha durado, se ha transformado en otra cosa, pero que era una comisión de futuro en las juntas generales. Y eso funcionó una temporada. Yo creo que no era el momento, quizá no era el momento, bueno, ya volverá. La idea de que en los parlamentos tiene que haber una institución que piense en clave de cuestiones que no se pueden resolver en un periodo electoral muy corto. Bueno, y se hizo un trabajo que yo creo que fue interesante y dio origen a otros papeles y otras cosas. A mí me hubiera gustado que hubiera durado más, pero en fin, yo creo que fue una cosa útil, ¿no? ¿Qué instituciones pensamos para proteger los bienes comunes de generaciones que no están... Bueno, ahora, por ejemplo, tenemos un problema clarísimo con la crisis climática. La crisis climática es un factor que, del mismo modo que espacialmente nos afecta de distinta manera, si uno vive en Zarauz que en Iruña, yo, por ejemplo, tardaré más en morirme que los que vivís aquí en Zarauz, porque hasta que llegue allí el nivel del mar, ya estaré jubilado más o menos ya, ¿no? Aquí, enseguida, Juanjo, que vivía un poco allá arriba y tal, durará un tiempo, ahí los verá aquello, todo esto es una gran bahía y tal. Bueno, hay una asimetría en el espacio, ¿no? Pero también hay una asimetrías en el tiempo. Por ejemplo, a mí el fenómeno de la Greta me ha interesado desde este punto de vista, ¿no? Ha habido mucho bobo diciendo tonterías, pero un fenómeno interesante que yo pensaba, desde hace tiempo pensaba, ¿cómo es posible que la gente joven no proteste contra nosotros? No nos eche en cara el patrimonio que les estamos dejando. Con todo mi respeto hacia las pensiones, que son insuficientes, pero si hubiera que hacer una selección, una elección, si hubiera, lo pongo entre comillas, si hubiera que elegir cuál es el bien común más relevante, yo pensaría los bienes de la juventud. Porque yo no tengo ningún incentivo, bueno, yo sí porque voy a vivir muchos años, pero si no fuera a vivir muchos años, yo no tendría incentivos fuertes para cambiar mi modo de consumo. Si a mí me dicen, oye, es que en 50 años van a desaparecer los glaciares de los Alpes. Bueno, yo ya me quedan pocos glaciares ya por ir. Y 50 años subiendo montañas de los Alpes, no sé si duraré, eso ya lo veo más difícil. Pero claro, pero eso le va a quedar a otra gente, ¿no? Es decir, cuando yo tengo que moderar mi consumo en muchos campos para un bien que yo no voy a disfrutar, ¿qué es lo lógico? Lo lógico es que no me importe nada, o me importe poco, salvo que yo tenga un sentido de responsabilidad, que es lo que tenemos que educar, sobre lo que tenemos que reflexionar y que implica unas obligaciones políticas, éticas, etc. Ya acabo. Bueno, los otros en el espacio, los otros en el tiempo, las mujeres. La entrada masiva de las mujeres en la política, uno de los efectos que van a tener es que no va a haber dos clases de personas. Unos que no cuidan, no tienen ninguna experiencia de la atención de nadie, de la dependencia de nadie, porque son sujetos varones independientes, autosuficientes, y otras que tienen una experiencia del mundo del cuidado de mayores y de niños, y que no pueden dedicarse a la política por eso, ¿no? El que entren las mujeres en la política no es solamente, no es esa idea que a mí no me gusta nada, esa idea de que va a entrar las mujeres, como las mujeres tienen otras perspectivas sobre el mundo, eso va a complementar la nuestra. No, me parece que los estereotipos hombre-mujer no valen mucho. Lo que es importante es que quienes están haciendo la política van a tener una experiencia concreta del cuidado. Necesariamente, claro, porque alguien, salvo que hagamos lo que hacemos ahora, que es que lo cuiden las sudamericanas, ¿no? Que esa es otra posibilidad, pero en fin, es peor para todos, ¿no? Bueno, por tanto, estaríamos en camino
por esta entrada masiva de las mujeres a la política, estaríamos en camino de transformar una política entendida como competición, por cierto, donde hay mucho macho alfa y tal, pero sobre todo hay un macho alfa estructural, que es la idea de la autosuficiencia, la independencia y la competición por otra cosa que no sabemos muy bien qué forma va a tener, pero creo que es muy prometedora. Y la última, y ya con esto me callo, la última es, hay alguien que no está en nuestros parlamentos, que son los animales, la naturaleza. Yo no estoy proponiendo nada revolucionario, no estoy proponiendo traer un elefante, a un lobo al Parlamento, que a lo mejor no vendría mal y lo haría mejor que algunos, sino pensar qué lugar debe tener la naturaleza en nuestros procesos políticos. Es decir, todas las teorías democráticas de Rousseau, de Hobbes, que nos han configurado, planteaban la salida, lo que llamaban la salida del estado de la naturaleza. La política era entendida como algo, exactamente la salida del mundo natural. El mundo natural sería el mundo salvaje y tal, y el mundo de la política sería el mundo civilizado, de la gestión y tal, ¿no? Bueno, eso es un gran error, es una dicotomía que no funciona, y lo que tenemos que pensar es cómo interiorizar el mundo natural como una obligación democrática. Repito, no reservando escaños en el Parlamento para ningún animal, sino pensando que la naturaleza tiene que ser representada. ¿Quién representa la naturaleza? ¿Cómo la representamos? ¿Cuáles son los procedimientos y las instituciones, por ejemplo, cuando tenemos un ciclo electoral que no permite abordar agendas intensivas como las que serían necesarias para enfrentarse a problemas de tipo ecológico? Probablemente tengamos que ir a otro tipo de lógica institucional, que es mucho más importante, ¿no? Bueno, pues yo creo que ya he cumplido, ya, en fin, no me he metido mucho con los políticos, a pesar de lo cual espero que me aplaudáis. Es que ricasco suena retagatic. A mí me ha extrañado mucho en todo el análisis que has hecho, que comparto muchas cosas, sobre todo todo lo referente a la volatilidad y la presión que ejerce unos ciclos electorales interminables que sitúan a todos los dirigentes políticos en competición, etcétera, etcétera. Pero partiendo de una idea que has dicho al principio que me parece básica, que las instituciones actuales están diseñadas para un mundo distinto al actual, me ha extrañado mucho lo que has obviado, todo el mundo económico. O sea, yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos y que no le veo muy difícil resolución es que las instituciones políticas, incluidos los estados, están muy por debajo de los poderes económicos, que actualmente en un mundo global los poderes económicos se mueven con una intensidad, una rapidez y unas presiones, una cantidad de lobbies que los partidos políticos, los congresos, los estados, los gobiernos andan muy por detrás. Y que mientras los gobiernos están sometidos más o menos al cortoplacismo, a las campañas electorales e incluso a problemas inmediatos, pues los otros están diseñando unos panoramas de futuro sobre los que en un ámbito de competencia electoral permanente es imposible reflexionar, actuar. Pero lo que me preocupa no solamente que sea difícil reflexionar, sino cómo construimos instrumentos que puedan atajar el poder económico y que pongan límites al capitalismo. Porque lo que decías de las generaciones futuras, las mujeres, todo eso se encuentra con el capitalismo. Las mujeres podemos acceder a la política, pero lo del cuidado no se cambiará mientras el cuidado se someta a unas reglas laborales, económicas y de reparto del trabajo que está muy por encima de legislaciones puntuales y concretas del momento. Bueno, vamos a ver, la primera constatación evidente es que ahí tenemos un problema, y que tenemos un problema de muy difícil solución, por varias causas. La primera causa es que el ámbito de actuación de una economía, yo más que de capitalismo, porque eso significa demasiadas cosas, yo hablo de una economía financiarizada, de una economía que depende tanto del mundo financiero, un mundo financiero global,
por cierto, en el que nosotros mismos también, si tenemos acciones y estamos participando, nosotros podemos tener un plan de pensiones y no sabemos muy bien lo que están haciendo con ese dinero, simplemente sabemos que nos da un determinado rendimiento, ¿no? O sea que también es relativamente cómodo culpabilizar a las grandes empresas o a los grandes fondos de inversiones donde tenemos el dinero nosotros, ¿no? El marco de actuación de ese mundo, de esa economía financiarizada, no conoce de fronteras. Cuando en medio de la crisis del euro se tomaron las primeras medidas, el Consejo de Europa Consejo Europeo toma las primeras medidas para estabilizar la moneda, recordaréis que hubo una noche famosa que se quedaron todos los jefes de Estado y de Gobierno en Bruselas esperando que abriera la bolsa, no sé si era de Nueva York o de Tokio, para ver cómo repercutía aquello. Era una imagen ridícula, o sea, era la imagen del desacoplamiento, la falta de coincidencia a la que me he referido al principio. Los que deciden y los afectados, ¿no? No, ahí estaban tomando decisiones una serie de personas y representando a los que padecíamos esas decisiones unos líderes de estados y con una Europa que tiene un cierto tamaño crítico para algunas cosas, pero para pocas tiene el tamaño suficiente, ¿no? Por tanto, ese sería un tipo de problema. Hay un desfase espacial entre la forma Estado nacional y la forma economía financiarizada. Y la otra dificultad, y por tanto, ¿cuál sería la respuesta a esto? Fundamentalmente de instituciones de tipo global. O sea, hay que ir a instituciones acordes con eso, ¿eh? Sin descuidar que a veces tendemos a pensar que esto se solucionará no se sabe dónde, en Basilea o donde sea, y muchas veces esto no impide que se hagan políticas locales, que se pueden hacer. Tú has mencionado eso que has mencionado del cuidado de la familia, del mercado laboral. Hay bastantes cosas que se pueden hacer a nivel local. El otro problema es más estructural y, a mi modo de ver, más difícil de arreglar, que es el mundo, que es un problema de agilidad y de inteligencia. El mundo político es un mundo más bien tradicional, lento, a diferencia del mundo económico, es un mundo de gran aceleración, ¿no? Claro, hay que pensar que tú tienes que regular a unas personas que no tienen mucho interés en ser regulados, ¿no? Es más, que conocen cómo se debería hacer esa regulación, en el fondo conocen los productos financieros, por ejemplo. Buena parte de la crisis económica se explica porque se extendieron en el mercado productos tóxicos financieros, los fondos derivados, todas estas cosas, estos productos que quienes los diseñaban sabían, bueno, tampoco sabían tanto, pero la complejidad matemática del producto la dominaban muy bien. Y los gobernantes no tenían ni idea. Una vez un directivo de un banco importante me dijo, además me acuerdo de su expresión, me dijo, hay aquí abajo unos chavalicos diseñando unos productos financieros que dan unas ganancias impresionantes. No los entiendo ni yo. Y era la segunda autoridad en un gran banco. Es decir, bueno, tampoco lo entendían los chavalicos, porque los chavalicos, en el fondo, son matemáticos, frikis de estos, con gran habilidad para el diseño enmascarado de riesgos y tal, pero sin ninguna visión política de cómo un instrumento financiero está en un entorno donde tú no puedes considerar que el mundo natural, el impacto de las políticas, de las decisiones económicas en el mundo natural es una externalidad. ¿Qué le vamos a hacer? Entonces, mientras no consigamos que aquellos que están diseñando esos productos perciban los riesgos asociados a esos productos e incorporen en sus prácticas modelos de autorregulación y luego también modelos de gobernanza global, no saldremos de este atasco. Hay un ejemplo que creo que es bastante ilustrativo de lo dramático del tema, que yo lo veo muy difícil, ¿no? Va a parecer una banalidad, pero es el modelo que nos sirve para otras cosas. Sabéis lo que es el doping, ¿no? El doping es un producto farmacológico que produce unas ventajas en quien lo toma a la hora de la competición. Y hay una lista de productos
prohibidos y, conforme a esa lista, las autoridades que regulan el deporte actúan, penalizan, etc. Sabéis que una vez acabada la temporada, por ejemplo, de las grandes vueltas ciclistas, las autoridades normativas del ciclismo descubren que ha habido gente que ha tomado productos de doping, pero que no estaban en la lista. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Incluirlo en la lista para mejorarla para el año próximo. ¿Qué empiezan a hacer en septiembre las empresas farmacéuticas? ¿Os imagináis? Pensar qué producto nuevo puedo inventar, tengo hasta mayo, que no está en la lista, pero produce los mismos efectos. Esto es una dialéctica en la que vamos a estar siempre. Y es un modelo de un campo muy limitado, que es el modelo del deporte, pero pensar en cualquier otro campo, ¿no? ¿Qué es lo que... algún instrumento que se ha puesto en marcha para esto son los acuerdos de Basilea. Estamos por el tercer gran acuerdo de Basilea. Los acuerdos de Basilea es un lugar, una ciudad, Suiza, Basilea, donde se reúnen instituciones financieras e instituciones públicas para deliberar acerca de cómo regular, qué riesgos estamos corriendo, asociados a los productos. Hay un trasvase de, digamos, la legitimidad de las instituciones públicas y el conocimiento en este caso, de los bancos, ¿no? Donde se avanza, desde luego, si pensamos en términos sistémicos, se ha avanzado bastante. Pero vuelvo a lo que decía al principio, ¿no? Que es un ejemplo que en el libro analizo con más detalle, sobre la crisis económica. El problema no es el comportamiento individual. Lo que nos debería preocupar es cómo interactúan unas cosas con otras y cómo creamos ecosistemas, entornos, cómo hacemos, por ejemplo, que los propios agentes económicos entiendan el riesgo que está asociado a los productos que lanzan al mercado. No va a funcionar nunca, y esto es una mala noticia, ya lo sé, no va a funcionar nunca todo lo que vaya en términos de control en el sentido radical del término, porque se van a escapar, como se escapan las farmacéuticas, la famosa dialéctica regulatoria, o echa la ley, echa la trampa. La gente es más lista que los que están en las instituciones. La gente, las empresas, el mundo, las farmacéuticas, las grandes empresas tecnológicas, las big tech llamadas. Y por tanto el control directo no va a funcionar. Lo que tenemos que conseguir pero es un proceso mucho más lento, conseguir que ese mundo económico, de empresas tecnológicas, etcétera, entienda reflexivamente los riesgos asociados a determinado comportamiento. Eso es un proceso mucho más difícil, ¿no? Oye, bueno, no muchas veces se tiene a un filósofo delante, ¿no? Y es de agradecer la intervención que has tenido, interesante, has tocado muchísimos puntos. Y yo me voy a referir a este último tema que has tocado ahora, ¿no? Cuando dices que el sistema es la clave para que el individuo, la persona, que somos imperfectas, podamos en alguna medida entroncarnos en un modelo cada vez mejor, más regulado. Pero tú, como filósofo que profundizas mucho y cada vez más, ¿no? Porque eres un hombre de problemas, como sueles decir, ¿no? ¿Cómo entiendes entonces? Porque los sistemas los hacen los hombres, los individuos. Si nos quedamos en que la estructura sistémica es la que nos puede controlar, entre comillas, en el sentido de encauzarnos, ¿quién es el señor que organiza el sistema? Yo, no sé, yo por ejemplo creo que si en vez de Trump fuera un mono el que nos gobernara el mundo, las cosas funcionarían mucho mejor, por una razón. Porque como los monos son irracionales, no piensan en acumular riqueza. Pero supongo que Trump sí, al ser un ser racional, ¿no? Entonces, la gran pregunta es esta, ¿no? ¿Qué hay en todo este análisis? Es la pregunta, ¿no? ¿Qué hay respecto al problema de los valores de las personas y la condición humana? Porque la República de Weimar, efectivamente, fue muy poco profesional, pero la nacionalsocialista fue muy profesional. En un mundo complejo hacía unos
V2 y V1 tenía una técnica impresionante y avanzó en la guerra con una tecnificación fenomenal. Tenía unos generales fenomenales. Todos eran muy perfectos, pero mataban. Pero mataban. La sociedad era muy compleja y tenían soluciones muy complejas, pero mataban. A mí eso es lo que me preocupa del mundo que estamos haciendo. El mundo del individuo, y que lo has explicado tú muy bien antes cuando has dicho lo común no existe. Aquí se termina mi frontera, en mi casa, lo demás es ajeno, es el otro, no soy el yo, es el otro, y el otro me importa poco, ¿no? Entonces yo, esa reflexión, ¿no? En un filósofo que para mí es una parte muy importante de la vida, porque la filosofía al final se pregunta sobre la muerte o la vida, ¿no? Pero es que dentro de la vida también hay muerte, ¿no? Y sí que me gustaría sobre ese tema si expusieras algo. Me has puesto el ejemplo de los monos y me ha traído el de los monos. Lo cito yo en el libro un experimento mental que hicieron dos filósofos británicos que decían, ¿qué pasaría si... Bueno, el ejemplo era triple, pero bueno, el caso de los monos era, ¿qué pasaría si el Banco de Inglaterra estuviera gobernado durante un periodo de tiempo determinado por 12 monos? Tú oyes esto y dices, pues, lo primero que piensas es, qué horror, ¿no? No pasaría nada. Si está bien diseñado, no pasaría nada. La idea me vale a mí para explicar en el libro cómo esa idea de que lo importante es los sistemas significa que lo importante es que las instituciones, los procedimientos, los protocolos estén organizados, diseñados de tal manera que puedan resistir el eventual paso de unos monos por el gobierno. Y de eso hay muchos ejemplos. Hay ejemplos de gobernantes desastrosos que se han cargado el país, y hay ejemplos de gobernantes desastrosos cuyo efecto, porque había muchos contrapesos, porque había unas normas, ha resistido el paso del tiempo. Hay ejemplo de equipos, yo no sé nada de fútbol, no tengo ni idea, soy agnóstico absolutamente, pero me dicen la gente que sabe de fútbol que hay equipos de fútbol que han invertido mucho dinero en grandes fichajes. Y hay equipos modestos que de vez en cuando te da la alegría de que existe la igualdad, ¿no? Y la igualdad de oportunidades es real, que funcionan muy bien y no tienen ninguna estrella. Hay algo en la organización, en las organizaciones políticas y no políticas que pone el sistema, el funcionamiento, las reglas, le da más importancia a esto que a poner toda la esperanza en que aquí llegue un líder providencial. O como se dice ahora, que a mí no me gusta nada, ejemplar, que sean ejemplares los políticos. No, los políticos no tienen que ser ejemplares, tienen que estar bien vigilados. Son dos cosas distintas, ¿no? A mi ejemplo, mi madre y poco más. Pero yo a los políticos no quiero tener una relación de ejemplaridad, a mí no me dan ningún ejemplo. Lo que quiero es que estén muy vigilados y que haya mecanismos de control. Cuando tú insistes en los mecanismos de control, en el fondo estás diciendo, es lo que yo estoy diciendo, mecanismos de control, de supervisión mutua. Mira, cuando éramos más jóvenes todavía que ahora y estábamos estudiando en la universidad, yo me acuerdo que el típico discurso de la izquierda era que había recordaréis, se habla del complejo militar industrial. Era como la síntesis de todo lo malo, el complejo militar industrial. Y yo el primer año que gana Trump las elecciones, cuando llega al poder, yo vivía allí en Washington, y me acordaba de esta metáfora porque todo el mundo estaba poniendo su esperanza en que Trump fuera frenado por el complejo militar industrial. Es decir, toda la oposición que ha tenido Trump ha sido poca en las cámaras y ha sido mucha en los militares, que le han dicho, oye, lo de hacer una guerra con Corea casi mejor que no. Los empresarios, ciertos medios de comunicación. Es decir, todo lo que para una persona, por lo menos de mi generación, simbolizaba lo peor, resulta que era lo mejor. Pero en el fondo no era lo mejor porque fueran militares, empresarios, sino porque contrapesaban el ejercicio del poder y aportaban una inteligencia sistémica. Y yo creo que esa es la clave, ¿no? La clave es, yo lo suelo decir un poco provocativamente, podríamos prescindir de las personas inteligentes, pero no podemos prescindir de los sistemas inteligentes. Si tuviéramos que optar, es mucho más importante que el sistema. El sistema no es una cosa abstracta, el sistema es las normas de funcionamiento. Os pongo otro ejemplo.
De vez en cuando, no sé, estoy recordando una historia que pasó en Zaragoza hace bastantes años. O sea, hubo un incendio en una discoteca y murió mucha gente en la puerta de la discoteca. Y decían las crónicas de aquello que la discoteca estaba no vacía, pero había muy poca gente. Y entonces, ¿cómo te explicas que muera tanta gente? Claro, es muy claro, es un momento de pánico. Es un momento de pánico y todo el mundo se abalanza sobre la puerta. Y no pasan. ¿Cómo se genera un montón en San Fermín? Sobre todo cuando en el callejón no había las escapatorias que hay ahora, ¿no? Porque la gente va muerta de miedo y te pega codazos y la adrenalina le hace buscar su supervivencia. ¿Por qué no lo organizamos eso mejor? Si aquí dijéramos, si aquí hay un incendio en esta sala, lo avisaría alguien allí, hay un incendio. Sale primero el conferenciante, luego va saliendo la gente, las mujeres y tal, y al final los de Zarautz son los organizadores los últimos. Pues probablemente morirían 2 o 3 de los organizadores. Nada más. Casi no saldría ni en el periódico. Pero como nos entre el pánico, que es lo que nos pasaría, la mitad moriremos. Entonces, la gran cuestión es, vivimos en sociedades yo defino en algún otro libro, sociedades de pánico, sociedades con pánico, sociedades epidémicas, donde todo se contagia a una velocidad, pero sobre todo, como he puesto antes el ejemplo del coronavirus, se contagia más rápido el miedo que la enfermedad. Sabemos desde la crisis del 29 que lo peor no fue la crisis como tal, sino la respuesta reactiva que dieron los estados de proteger y cerrar sus economías. Y aquello agravó muchísimo la crisis. Bueno, pues desde entonces ahora, la capacidad de contagio en el terreno climático, ambiental, financiero, de extensión de los rumores, es muchísimo mayor. Y a regular eso, a que ese mundo de la interacción esté bien regulado, es a lo que me refiero con la idea esta de los sistemas, ¿no? ¿Sabéis aquello de es la economía, estúpidos, ¿no? de Clinton, ¿no? Pues, son las interacciones, estúpidos no diría. Lo importante es la interacción de unos y otros, ¿no?